si podemos explicarla un poquito, ¿no? Bueno, espero que se oiga, espero que hay mucho ruido ambiente. Supongo que el azul será la potencia, como dice, potencia del motor eléctrico. Exacto. La negra es el motor térmico, la de más arriba supongo que son las dos sumadas cuando actúan en paralelo. Muy bien. Y abajo la verde será cuando son el regenerativo del motor eléctrico solamente, porque no regenera el térmico. Muy Y bien. después, bueno, hay diversos puntos de operación ahí, de cómo funciona, qué funcionaría en cada punto de operación. Yo que sé, en el A necesariamente tienen que andar los dos motores juntos para llegar al punto A. Exactamente. Como estamos en modo de máximo estado de carga, en el punto A, lamentablemente, no podemos ser ni con modo puramente térmico ni con modo puramente eléctrico, como podéis ver, con lo cual tenemos que ir en acoplamiento de par y por tanto en modo híbrido. Muy bien, y por tanto en principio, tendríamos que ir a la curva de plena carga del motor térmico con el objetivo de tratar de consumir menos del motor eléctrico. Y bueno, ya que estás ahí animado, Ramiro, pues explícanos el punto de funcionamiento B. Sí, el punto B, el mayúscula, ¿no? Que B está sobre la mayúscula, sí, punteada, curva de potencia de carga parcial. El punto B podría ser suministrado por el motor térmico. efectivamente. Estaría prácticamente su máxima potencia el motor térmico. Bueno, en el punto B mayúscula, el motor térmico podría trabajar a carga parcial y podría, diríamos, que asumir el movimiento del híbrido. Pero Carga parcial. si No sé a qué se refiere con carga parcial. diríamos que voy a explicar esto un poco. A ver. De repente está cargando baterías también. Efectivamente, es decir, los motores de encendido provocado fundamentalmente, pues regulan con la mariposa, ¿no? Esta mariposa que hace unos años, pues directamente dependía del pedal del acelerador. Aquí podemos poner la bota de cualquiera de vosotros, de tal manera que tú pisas el acelerador y vas moviendo la mariposa, ¿no? Entonces estamos en condiciones de plena carga. En condiciones de plena carga, pues podríamos decir que la mariposa se encuentra completamente abierta. Esto sería PC, plena carga. En condiciones de ralentí, pues diríamos que la mariposa estaría estrangulando el colector de admisión. Como bien podéis entender, no llegas a estrangularlo totalmente porque si no ahogarías el motor, ¿no? Y entre plena carga y el ralentí, pues diríamos que cualquier posición intermedia, pues es lo que denominamos ahí CP, carga parcial, ¿no? Bueno, diríamos que esto pues vendría al motor, por aquí tendríamos la válvula, por aquí tendríamos el cilindro, el pistón, bueno, pues un poco lo que es y los segmentos, lo que es el motor térmico, ¿no? Bien, por tanto, ahí aparecen las curvas de carga parcial, es decir, si esta es la curva de potencia, pues aparecerían las distintas curvas de potencia a carga parcial y igualmente pues tendríamos las curvas de par y las curvas de par también a carga parcial, ¿no?
Bueno, pues ese es un poco el punto B mayúscula. El punto B mayúscula, pues como bien nos ha comentado Ramiro, pues lo podríamos alcanzar perfectamente con el motor térmico, sin tener que acudir a la batería. Y en el caso de que el estado de carga, en el caso en el que el estado de carga, el shock, pues estuviera bajo, el motor se podría ir a una potencia mayor y lo que podríamos hacer es recargar la batería. Acordaos, volvemos a pintar cómo sería un poco el planteamiento general: motor de combustión interna, en el mismo eje el motor eléctrico, en el mismo eje la caja de cambios y directamente a las ruedas, ¿no? Este sería, y aquí tendríamos la batería, ¿no? Por tanto, si estamos en el punto B y las baterías dicen que necesitan recargarse, pues el motor térmico sube de potencia al punto B minúscula, y parte de esta potencia lo que hace es mover el motor eléctrico, pero en este caso funcionando como generador, y otra parte pues va a la tracción, que sería la que va a la tracción, la que va a la tracción sería la misma que necesito para mover el vehículo, ¿no? Bien, pues diríamos que esta es un poco la situación del híbrido paralelo cuando estamos trabajando en máximo estado de carga, ¿no? ¿Qué ocurre en la condición operativa? Le vamos a preguntar a Edward, si está por ahí. Le vamos a preguntar este Vmin que aparece por aquí, ¿qué significa? No sé si Edward está todavía comiendo y no sé. Le preguntamos a Lorena, si está por ahí. ¿Será la velocidad mínima del vehículo? No. La velocidad mínima que puede girar el motor, el ralentí, si no se apaga. Sí, no. La velocidad, a esa carga. la velocidad mínima a la cual el motor de combustión interna Sí. es capaz de mover el vehículo. Más o menos. Vamos a ver, en esta zona de aquí, el rendimiento del motor térmico empieza a ser muy baja y a consumir mucho. Entonces, lo que hacemos es que en este rango de aquí, vamos en puramente eléctrico. De tal manera que volvemos el vehículo en puramente eléctrico, muy posiblemente para lanzar el vehículo, y una vez que el vehículo lo hayamos lanzado, pues luego determinamos cuál es la condición híbrida que puede satisfacer bien la condición operativa, ¿no? Entonces, por debajo de Vmin vamos en puramente eléctrico. A partir de Vmínimo en adelante, pues decidimos cuál es la opción mejor. La parte de inferior, pues bueno, no os la pregunto porque es la misma que teníamos en el híbrido serie. En este caso, aquí tenemos el motor
el motor eléctrico, pues el motor eléctrico lo tenemos aquí y por tanto, digamos que cuando está frenando está funcionando como generador y entonces está cargando baterías. Y cuando no pueda, pues obviamente pues, hará lo que pueda en frenada regenerativa y el resto lo tendremos en frenada mecánica. Bien, aquí tenemos un diagrama, igualmente este sería, diríamos, la EQ. Esta sería la EQ. Si nos vamos un poco al principio, pues estaría aquí, ¿no? Esta EQ es la que decide en función de la señal que le va a llegar, si estás en tracción o si estás en frenado, pues irte por un camino o irte por el otro camino, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos programado ahí? En general es una programación en C y bueno, lo primero que tienes que hacer es como una máquina de estados, ¿no? Tienes que hacer como una máquina de estados en la que tienes que poner si está funcionando este tiene que estar parado, o si están funcionando los dos, en qué punto tienen que estar funcionando, y después que tengas esa máquina de estados, pues haces una programación en C, pero diríamos que partiendo un poco de lo que quieras hacer, ¿no? Tú quieres que tu vehículo haga, se comporte o haga lo que tú has dicho. Él evidentemente va a hacer lo que tú le programes, ¿no? Y le vamos a preguntar a Elmar, que ha hecho esta programación, pues un poco que nos explique cómo funciona, ¿no? Eso me pasa por bocón. No, y así nos despertamos. Es que ahora, después de comer y todo eso, Sí, la gente se duerme, entonces hay que despertarla. lindo Dime. despertar también. Bueno, como vamos a ir por la vía de tracción, porque diríamos por la vía de frenado, es decir, si yo piso el pedal del freno, es decir, no tengo tracción, es lo que me diría la máquina de estado, y la máquina de estado, lo que ya la siguiente línea que va a leer es si la potencia de frenado es mayor que la potencia máxima del generador. Si me dice que la potencia de frenado es mayor que la del generador, pues tengo que meter pastillas de freno, y si no, pues tranquilamente recargaría mi batería. Pero ¿qué ocurre, Elmar, si resulta que sí que estoy pisando el El pedal acelerador. del acelerador? Voy a ir. Primero, bueno, necesito potencia de tracción. El controlador lógico dice que sí, que requiere potencia de tracción. Después viene el controlador lógico y ve si la velocidad del vehículo es menor que la velocidad mínima. Ahí no mete el motor térmico, voy a solamente modo eléctrico. Exacto. Si la velocidad del vehículo es mayor que la velocidad mínima, ¿Sí? tiene que meter la potencia del motor térmico. Sí. Y ahí ve si la potencia del motor térmico es mayor, que la potencia requerida es mayor que la potencia del motor térmico, tiene que ayudar con el modo híbrido, poner eléctrico, porque Exacto. no nos da la potencia, hay que dar una asistencia. Si me sobra potencia, Exacto. paso al nivel que sigue y ahí se fija en el nivel de las baterías. Exacto. Si las baterías están bien, voy solamente térmico. Si me sobra, cargo batería. Exacto. Muy bien. Todo el mundo ha seguido a Elmar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues vamos a hablar del modo termostato, ¿no? Y del modo termostato, pues le vamos a preguntar a Andrés que nos explique un poco esto.
Buenas. Hola, Andrés. Bueno, entiendo que igual que habíamos visto hoy en la mañana, hay que definir un estado de carga mínimo y un estado de carga máximo, como para que el nivel de la batería fluctúe adentro, ¿no? Sí. Puede ser igual que antes. Aquí podemos tener un 70% y aquí un 50%, ¿no? Diríamos que la batería trabaja en ese rango. Y bueno, cuando llega al mínimo, se introduce lo que es la potencia del motor térmico exclusivamente, se prende para cargar las baterías, y cuando llega al SOC máximo y hay que recargar las baterías, se complementa con el modo eléctrico. Sí, diríamos que... Perdón, al revés. Para la carga es puramente con el térmico y después Exacto. se libera y se va descargando porque las baterías entran a ayudar al térmico. Perdón. Claro, pero como ves aquí hay una ligera diferencia. Un poco en el gráfico anterior la podíamos haber puesto también, ¿no? Diríamos que cuando estamos cargando la batería, vamos a poner aquí otra vez el esquema para un poco que lo tengamos. Motor de combustión interna. Tenemos el motor eléctrico y la caja de cambios y las ruedas. Entonces diríamos que el motor eléctrico tiene las baterías, ¿no? Bien, por tanto diríamos que mientras estamos en esta situación, pues diríamos, vamos a cambiar de color, diríamos que el motor térmico tiene que seguir moviendo el vehículo. Por tanto, el motor térmico tiene que subir su potencia, estaría en modo carga batería y cargar las baterías, ¿no? Bien, cuando ya las baterías están cargadas, pues diríamos que tenemos esa posibilidad de funcionar en modo híbrido. En modo híbrido que podemos hacerlo o no podemos hacerlo. En principio, si estamos en este modo termostato, pues podríamos trabajar en modo híbrido y lo que haríamos hacer es que el motor térmico consuma menos, bastante menos o muy poco, en función de las prestaciones del motor eléctrico. Que estaríamos aquí y a partir de aquí, pues las baterías se han descargado, por tanto no podemos utilizar el motor eléctrico, volveríamos a cargarlas y por tanto tendríamos que dar este incremento de potencia. Cuando llegáramos aquí, pues estaríamos otra vez en esta situación. Aquí tendríamos acoplamiento de par, podríamos trabajar en modo híbrido, si así lo decidimos, y tratar que el térmico también consuma menos. Y tendríamos pues ese modo termostato con una profundidad de descarga del 20%, las baterías funcionando en su mejor punto y bueno, pues entregando potencia, que es lo que se pretende de las baterías de los híbridos. La configuración de estado máximo de carga también es bastante habitual, tener las baterías en su máximo SOC y en buenas prestaciones en aceleración. Y bueno, cualquiera de los dos se utiliza. En cuanto al diseño del tren propulsor, como veis, pues diríamos que las estrategias van siendo similares y la metodología para los diseños del tren propulsor, pues vamos a ver que mantenemos también la misma filosofía, ¿no? Vamos a calcular la potencia del motor térmico,
del motor eléctrico y la de las baterías, ¿no? Por tanto, voy a pintar otra vez y haremos referencia a este dibujo. Aquí tenemos el motor de combustión interna alternativo. Aquí tenemos el motor eléctrico. Aquí tenemos la caja de cambios. Y aquí otra vez tenemos las ruedas. En la batería, por simplificar, pues ponemos aquí la batería. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este diseño? ¿No? Sería el primer dimensionamiento que hacemos del vehículo, luego lo iremos afinando con simulaciones, ¿no? Pero en principio lo que quiero saber pues, es la potencia del motor eléctrico que tengo que poner, qué potencia del motor térmico y igualmente qué potencia de batería y obviamente, como hemos dicho, pues en el pack de baterías, pues lamentablemente tenemos que poner energía y potencia, ¿no? Bien, como hemos dicho y antes preguntaban, evidentemente en el paralelo todo está conectado mecánicamente, excepto las baterías, obviamente, que llevan sus cables. Pero aquí no existe ese bus de continua como el serie. Digamos que la energía está aquí, puede ser continua, porque las baterías es de energía continua, pero en general irá a un inversor y lo pasará a alterna, ¿no? Bien, pero vamos a empezar con el motor térmico. Y obviamente el motor térmico, pues de algún modo necesita de la caja de cambios, ¿no? De algún modo necesita de la caja de cambios, un poco como os comentaría Paco, pues claro, la curva de par del motor térmico, pues es para echarse a llorar, porque resulta que básicamente a baja vueltas aquello es un desastre en términos generales y resulta que cuando estás a máxima vuelta, pues eso también empieza a bajar, ¿no? Digamos que el máximo se encuentra en una zona, en la zona de nadie, ¿no? Donde no sé muy bien qué es lo que quiero, ¿no? Realmente, como comentábamos, esto es régimen de giro. Como comentábamos, pues obviamente la mejor tracción es la del motor eléctrico, por supuesto. En el híbrido paralelo, pues tenemos el motor térmico a tracción y por tanto hay que tener presente la caja de cambios. Este es el par, esta es la salida de la caja de cambios. Y bueno, pues diríamos que esta curva de aquí, pues metemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Bien, como veis, pues yo os explicaría, Paco, pues obviamente la envolvente pues es igual, se parece a la curva ideal de tracción terrestre y eso es lo que nos ha permitido pues mover nuestros coches durante el siglo pasado y durante este siglo también, ¿no? Por tanto, diríamos que necesitamos aquí tener un poco la referencia de la caja de cambios. Aquí un ejemplo muy sencillo, pero hasta la cuarta marcha. Y bueno, de algún modo un requerimiento también, como hemos expresado anteriormente, pues vamos a calcular
condiciones coexistacionarias, y lo que vamos a tratar de ver es bueno, pues, el vehículo en cuarta marcha y un poco tirando de la curva de resistencias, pues qué potencia necesitamos. Y lo mismo en las otras marchas, y tratar de analizar cuál es el campo de juego de potencia del motor térmico, ¿no? Diríamos que, bueno, básicamente tendríamos la fuerza de tracción que tendríamos por aquí, que multiplicada por la velocidad, pues tendríamos en este caso la potencia del motor térmico, y como hemos dicho anteriormente, claro, esta potencia estamos calculando aquí, ¿no? Potencia de tracción, y diríamos que si no consideramos la potencia del motor térmico, pues diríamos que la potencia del motor térmico, este sería el rendimiento de la transmisión, que sería el rendimiento de la caja de cambios por el rendimiento del diferencial, ¿no? Digamos que lo pondríamos en este eje. Ahora mismo el motor eléctrico no lo consideramos y es la potencia que le vamos a asignar al motor térmico. Pero no hemos terminado, ¿eh? Esto es un poco el primer cálculo, ¿no? De tal manera que, bueno, el segundo cálculo pues es muy similar, ¿eh? Como veis, siempre vamos a tratar de centrar el motor térmico, fundamentalmente, pues para que no nos salga un tocho de motor como si fuera un convencional, ¿no? Vamos a tratar en lo posible, siempre que podamos, a no ser de que, bueno, pues decidamos como Porsche, pues meter un motor de alta cilindrada y alta potencia, porque, bueno, es una versión deportiva. En el mundo de los ciudadanos normales, pues vamos a tratar que el motor térmico, no sé si esto os lo comenté, pero sí, me parece que os dije que Porsche pues tiene versiones híbridas con 0 emisiones y con motores térmicos de 400-500 caballos. Obviamente os podéis imaginar el coste de esos vehículos híbridos enchufables, pero por lo que me comentaron, pues estaban en torno a los 200.000 euros. Bueno, como podéis imaginar, pues eso está a disposición de cualquier bolsillo, ¿no? Siempre que te toque la lotería, claro. En cualquier caso son diseños especiales. La otra parte que tenemos que tener también en mente, pues es un poco lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, este vehículo pues también va a estar en ciudad y va a estar acelerando, decelerando, y de algún modo pues también necesito saber cuál es su potencia media, ¿no? La potencia media demandada, pues igualmente la vamos a calcular con esta expresión, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, T es lo que dura el ciclo, y como estoy calculando potencia media, pues integro entre 0 y T la parte de las fuerzas de rodadura y aerodinámica, y diríamos la parte de aceleración, porque estamos en el ámbito urbano acelerando y decelerando, ¿no? Bien, esta potencia considerada si tenemos frenada regenerativa o frenada regenerativa parcial o sin frenada regenerativa, pues calculamos las distintas potencias medias y a ver qué resultado nos da. Pero diríamos que también es interesante en aquellas situaciones, por ejemplo, en la que estemos posiblemente pisando
pisando el pedal a plena carga, pisando el pedal a plena carga y ver en estas situaciones también cuáles son las potencias, ¿no? Aquí, bueno, pues no sé, en algunas de ellas tenemos que ver, a ver, en plena carga, no siempre pisamos el pedal, aunque veamos aquí potencias máximas, no siempre pisamos el pedal a plena carga, pero bueno, habría que analizar todas esas situaciones y también calcular la potencia media del motor de combustión interna a plena carga. Bien, pues diríamos que tomaríamos la mayor de todas, y esa sería la potencia del motor térmico. Bien, claro, nos falta, diríamos que tanto en esta como en esta, tenemos potencias medias de arrastre, tanto de rodadura como de inercia, algo de peso, dependiendo de la pendiente. Aquí, bueno, introducimos el término de aceleración, y aquí pues tratamos de ubicarnos quizá en la media de las potencias que estamos a plena carga, que no siempre estamos pisando a tope el pedal del acelerador, como bien sabéis vosotros, no siempre se conduce con el pedal pisado a tope. Y por tanto, de ahí cogeremos la máxima, ¿no? Tratando de aquilatar el tamaño del motor térmico, porque ese tamaño un poco también lo vamos a compensar con el diseño del motor eléctrico, ¿no? Y el motor eléctrico, como veis ahí, con la primera estimación se puede considerar que las cargas estacionarias las maneja el motor de combustión interna, con lo cual pues ya lo hemos ajustado un poquito en potencia, ¿no? Y diríamos que la parte dinámica, como siempre hemos dicho en estos temas, la parte dinámica, pues diríamos que la manejará el motor eléctrico, ¿no? Por tanto, la aceleración un poco la vamos a centrar en el motor eléctrico, ¿no? Que el motor eléctrico esté más en las partes dinámicas de aceleración y el motor térmico pues tratemos de que no se vaya de esas condiciones cuasi estacionarias. Ya os podéis imaginar que es una tarea difícil, ¿no? Y por tanto, bueno, pues como hemos dicho en el cálculo de los motores eléctricos, sabéis que aquí había otros dos términos de los 2/3 más 1/5, ¿no? Bien, pues esto nos lo quitamos de esta ecuación y lo que hacemos es simplemente calcularnos la potencia del motor eléctrico desde que arranca a 0 revoluciones hasta que alcanza una determinada velocidad, ¿no? Diríamos que es el cálculo que tenemos que hacer. Claro, es posible, ya os podéis dar cuenta que, bueno, a pesar de que hemos quitado estos términos, pues nos va a salir una potencia alta, ¿no? Bien, esa potencia del motor eléctrico que la vamos a dedicar simplemente para ayudar al motor térmico, pues bien, como también os comentaba Aparicio, bueno, pues diríamos que ahí aparecen las curvas del motor térmico
las curvas del motor térmico para las distintas marchas, ¿no? Tenéis por aquí la primera, la segunda, la tercera. Podríamos poner muchas más marchas, ¿no? Y aquí tenemos la curva de potencias resistivas, ¿no? Bien, la diferencia, toda esta diferencia, diríamos que es la capacidad de aceleración. Obviamente cuando estamos en primera o cuando estamos en segunda, la capacidad de acelerar tu coche es mayor, ¿no? Cuando ya estamos en quinta o en sexta, la capacidad de aceleración es menor y si quieres acelerar, pues básicamente tienes que cambiar de marcha, ¿no? Bien, como tenemos aquí esa potencia remanente en aceleración, esa potencia remanente, pues la vamos a calcular. Básicamente sería coger un tramo de funcionamiento del motor térmico y hacerte la integral entre su inicial y digamos que el tiempo final de aceleración y bueno, la potencia del motor térmico menos la potencia resistiva. Y digamos que esa potencia remanente pues sería la que yo tendría de color naranja. Y lo que hacemos es finalmente es que, bueno, la potencia del motor eléctrico, podríamos llamarle final, sería un poco la potencia del motor eléctrico que he calculado anteriormente menos esta potencia remanente. Y ya me saldría una potencia más ajustada. Con esto digamos que puedo jugar en lo que quiera, ¿no? Si quiero un motor eléctrico que mueva el coche, pues obviamente tendré que analizar si con esta potencia puedo mover el coche y a qué velocidad, ¿no? Es decir, la potencia para mover el vehículo, pues será la fuerza de tracción a ver a qué velocidad. Si esta velocidad la quiero en el ámbito urbano, a 50 km/h máxima, pues la fuerza de tracción será mg F sub R más un medio de ρ C sub X a su FV al cuadrado por V. Bien, pues tendré que ver si esta potencia es capaz de mover el vehículo o no. Si no es capaz, pues tendré que poner esta potencia y si es capaz, pues ya me vale con la que he puesto, ¿no? Digamos que eso es un poco ya a partir de ahora cuáles son las prestaciones que deseamos de nuestro híbrido paralelo. Bien, y finalmente nos quedan las baterías, ¿no? Por tanto, diríamos que hemos calculado primero la potencia del motor térmico, ya que es un poco el que va a estar a tracción de forma normal. Hemos calculado la potencia del motor eléctrico que va a ayudar en par al motor térmico y a lo mejor podría incluso mover nuestro vehículo. Y ahora voy a calcular la potencia de la batería, pero como veis, la batería solamente tiene que alimentar el motor eléctrico. No es como en el caso anterior podía tener la ayuda del motor térmico. En este caso, el motor eléctrico, la potencia de la batería y la potencia del motor eléctrico están directamente relacionados. Por tanto, diríamos que la potencia de la batería será la potencia del motor eléctrico dividido su rendimiento, ¿no? Aquí tenemos la potencia, por ejemplo, la batería. Tenemos, para simplificar, el motor eléctrico. Por tanto, diríamos que
si aquí tenemos la potencia del motor eléctrico, la potencia de la batería sería la potencia del motor eléctrico, dividido por su rendimiento. Obviamente tiene que salir mayor, ¿no? Como indica aquí, al menos mayor o igual. Bien, pues ya nos queda por calcular las energías. Y bueno, básicamente en este cálculo tiene también dos partes. En principio sería calcularnos la energía de la batería cuando estamos, diríamos, en aceleración, que por tanto sería la integral entre 0 y A de la potencia del motor eléctrico partido por el rendimiento, y eso me daría un valor. Y el otro valor sería el que necesitáramos para el ciclo completo, ¿no? Y bueno, pues para el ciclo completo, si conozco un poco las condiciones del motor eléctrico, la potencia de la batería en carga y la batería en descarga, pues evidentemente si yo conozco la evolución del motor eléctrico, sé cómo evoluciona la potencia de la batería, y si sé cómo evoluciona la potencia de la batería, tengo la energía, que de algún modo es la que viene aquí, ¿no? Fijaos, vuelve a ser otra vez el FTP 75, parte urbana, la parte urbana. Y bueno, pues como veis por aquí, arranca el ciclo, arranca en puramente eléctrico, luego entra el térmico, en deceleración el motor eléctrico se pone a recargar, luego diríamos que luego tiene una partes híbridas, diríamos que aquí en deceleración pues también se pone a recargar, bueno, en fin, va siguiendo, es decir, yo como tengo, esta es la potencia, pues bueno, la integral de la potencia partido por el rendimiento, pues es la energía que me da aquí. Entonces, bueno, pues vemos un poco la energía que va variando y bueno, un poco la variación total de energía. Pero en cualquier caso, aquí tendríamos la energía y vuelve otra vez a aparecer lo mismo en función del criterio de estrategia de control, pues diríamos que tendríamos que poner igualmente los estados de carga con los que estemos funcionando, ¿no? Por tanto, lo que tenemos también que evaluar un poco es esa energía en aceleración, que es lo que nos está dando, pero básicamente al final en el ciclo pues te va a dar esa variación de energía y al final la energía que tienes que poner. Y bueno, pues básicamente pues diríamos que ya tenemos determinado pues tanto potencias como baterías. La energía de la batería aquí, pues igualmente, pues depende. Depende. Si es un híbrido convencional, pues podemos estar hablando de 1 kilovatio hora, o 0,9 kilovatios hora, ¿no? Si es un enchufable, pues posiblemente aquí podemos estar hablando de 15 kilovatios hora.
no llegamos a las energías de los puramente eléctricos, que bueno, pues están por encima de los 25 kilovatios hora, de ahí en adelante, lo que queramos poner. Y diríamos que este es un poco el campo de juego de los híbridos paralelos. ¿Alguna pregunta de este capítulo? Sí, José María. Con la última parte, cuando hace el cálculo de la energía en la batería, estaba mirando que las gráficas esas tienen 1400 segundos, que son unos 23 minutos. Ese es todo el tiempo que toman, es decir, entre el tiempo T0 y T, que aparece en la integral ahí, son Claro, esos 23 minutos nada más. Sí, exactamente, es el tiempo del ciclo. Son ciclos... Es decir, que... sí. Dime. No, es decir que está calculado como para si cumple ese ciclo, cuando llego al final de los 23 minutos me quedo sin carga, sería. No, ten en cuenta que fíjate que la batería arranca con 1 kilovatio hora y básicamente va oscilando, nunca llega a descargarse. Nunca llega a descargarse. Esta es, diríamos, la variación máxima de esa energía. Básicamente es que en los híbridos la carga es sostenida. Quiere decir que nunca se agota la batería, siempre la estás recargando. Lo único que tienes que saber es un poco qué capacidad tienes que poner, un poco, pues, fundamentalmente diríamos que toda esta variación, a ver si pinto bien, tú lo que te tienes que fijar es un poco, pues, a ver si pongo el puntero, si lo tengo bien. Así. Digamos que en estos tramos de aceleración tienes que calcularte esa energía, ¿no? Que es la potencia. Aquí son las potencias del motor eléctrico. Esa energía es la integral de la potencia, ¿no? Pero claro, luego resulta también que en ese mismo ciclo, pues estás recargando la batería, ¿no? Todo esto es potencia negativa. Y bueno, pues al final te sale que la energía final pues es muy pequeñita y es que necesitas en un paralelo necesitas muy poca energía. En el serie también, pero un poco más porque tiene una capacidad de movimiento eléctrico mayor. ¿Alguna pregunta más? Perdón, Lorena acá. Una consulta. Cuando uno va, por ejemplo, a comprar, si quiere comprar un auto híbrido, que lo estoy considerando además, ¿qué tendría que pedir respecto, o sea, o qué es lo que se daría al fabricante, o porque lo va a vender, respecto a las baterías y todo esto? Porque imagino que parte de esta información que está pasando son datos generales, pero ¿qué se debería pedir en forma específica que te puedan dar? Bueno, en principio no creo que en el concesionario sepan tanto como vais a saber vosotros de esto, ¿no? Entonces, diríamos que las prestaciones que les pedimos al vehículo híbrido, en principio, son las mismas que al vehículo convencional, salvo que si uno se compra un híbrido es para saber qué consumo tiene. Entonces, el consumo del híbrido, Lorena, lo vas a tener aquí. Voy a poner aquí el consumo, toda esta potencia que tienes por aquí, ahí están los consumos. Y diríamos que el hecho de, voy a poner otro color, diríamos que posiblemente la potencia, si fuera un convencional, pues diríamos que el motor térmico
estaría aportando potencia por aquí, potencia por aquí, potencia por aquí, una potencia mayor, ¿no? ¿Lo ves? Una potencia mayor, una potencia mayor. Si solamente fuera convencional, ¿no? Entonces, claro, esto tiene un consumo de combustible, el que sea, ¿no? El hecho de que sea híbrido, el hecho de que sea híbrido, pues te va a consumir. Uy, vaya, he puesto. El hecho de que sea híbrido, pues te va a consumir ligeramente menos, diría. Esto es un poco lo que te tiene que preocupar. Diríamos, el que sea paralelo, que es ahora lo que está en el mercado, bueno, pues es un vehículo que a nivel de carretera, pues no vas a notar mucha diferencia con el convencional a la forma, en el modo de conducirlo. El que sea serie, bueno, pues también están saliendo enchufables híbridos serie, pues también con autonomías de 700 kilómetros, igual que los convencionales. Lo que pasa es que es una tracción más bien eléctrica y, bueno, pues diríamos que desde mi punto de vista la tracción eléctrica es mucho mejor. Pero fundamentalmente claro, tú no le vas a preguntar, oye, ¿qué marca de motor eléctrico lleva? O cuál es la potencia del motor eléctrico. Pues te puede decir lo que sea y, bueno, pues tampoco te va a ayudar. O las baterías, si son de 1 kilovatio hora o si son de 3 kilovatios hora, tampoco te va a ayudar. Diríamos que todo este diseño en global que hemos comentado, y toda esta estrategia que hemos comentado, lo mismo ni él ni sabe cuál es la estrategia de control del concesionario, ¿no? Pues diríamos que la mayoría de los concesionarios, yo también me acabo de comprar, bueno, hace ya 2 años, me compré un híbrido que obviamente se quedó a mi mujer, ¿no? Y bueno, es el Toyota. Y básicamente el del concesionario, cuando veamos ahora en el siguiente capítulo el serie paralelo, no creas que me dio muchas explicaciones. Un poco como me conocía, me dijo, bueno, como tú bien sabes, pues bueno, pues eso, como tú bien sabes, al final no da muchas explicaciones. Lo único es que los consumos, pues evidentemente, pues ahí es donde está el tema y es donde uno se compra un híbrido, pues fundamentalmente porque va a emitir menos consumo y menos CO2, que es un poco con lo que partimos en este capítulo. El manejo del híbrido a lo que es el usuario, ¿es igual a cuando uno maneja el coche convencional o hay una adaptación que hay que hacer para manejar ese tipo de vehículo? Diríamos que el híbrido no tiene adaptación, lo único es que no vas a cambiar, no tienes caja de cambios y por tanto tienes solamente los dos pedales. Entonces el híbrido debe de comportarse igual que el convencional, ¿no? Bueno, hace algunas cosas. Ahora, como cuando veamos el serie paralelo es que es muy complejo y algunas veces hace algunas cosas raras que yo no entiendo muy bien por qué las hace, ¿no? Pero en principio diríamos que una de las cosas que te das cuenta es que, por ejemplo, que los motores no suben de revoluciones, mantienen unas revoluciones muy bajas, casi funcionando en los mejores puntos de funcionamiento. Cuando aceleras, pues probablemente a lo mejor ves que la aguja del motor sube en revoluciones, pero no tanto porque entra el motor eléctrico. Es decir, hay ciertos cambios, pero tú a la hora de conducir no los notas. Capaz que un poco el freno regenerativo, ¿no? Que es un Bueno, poco más... efectivamente el freno regenerativo, es decir, cuando tienes tú diríamos, el freno regenerativo lo notas cuando levantas el pedal del acelerador, pero en el vehículo convencional también lo notas, ¿no? Cuando levantas el pedal del acelerador entra el freno motor, el Sí, yo motor creo que térmico.
Por lo menos lo que me pasa a mí, que es un poco más, ¿no? Más Sí, como que es más, frena un poco más, ¿no? es más Exacto, pronunciado, efectivamente, es exacto. más pronunciado. Y es lo que os comentaba el otro día, que hay fabricantes, no sé si ya me comentaba Hyundai, que lo habían quitado, de tal manera que el vehículo hace como, va navegando como el movimiento vela, que le llaman ellos, y no frena hasta que no pisas el pedal del freno. Bueno, pero hay otros fabricantes que sí lo hacen. ¿Más preguntas? Bueno, pues si os parece, a ver, ¿qué he hecho aquí? Por aquí. Bueno, pues entonces, vamos a dar a no guardar. Bueno, vamos a ver, quisiera ver, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Bueno, vamos a ver un problema para que veáis un poco en las ecuaciones que hemos hecho, pues cómo sustituir y estos, y es la parte un poquito de los números, ¿no? Y se trata de un híbrido serie. Bueno, el peso es 1500, coeficiente de rodadura 0,01. Este problema no es necesario que toméis nota porque os lo voy a... José María, no sé si estás compartiendo, pero No veis nada, ¿no? no ve la presentación, ¿no? Estupendo, es una cosa estupenda. Vamos a ver. Bien, ahora sí. ¿Qué tal ahora? Ahora mucho mejor, ¿no? Bueno, tenemos el coeficiente de rodadura 0,01, el de resistencia aerodinámica 0,3, área frontal 2 metros cuadrados. Os decía antes que esto os lo subiré y se lo mandaré a Federico para que también nos haga llegar. Rendimiento de la transmisión 0,9. Rendimiento del motor eléctrico 0,85, densidad de aire 1,202, el régimen máximo del motor son 5.000 vueltas, la X del motor eléctrico es 4, bueno, este es el radio nominal del neumático, y luego, bueno, pues datos de prestaciones, ¿no? Tiempo de acelerar de 0 a 100, 10 segundos, está más casi del lado de las furgonetas. Máxima pendiente al 30% a 10 km/h, es un indicativo, y al 5% 100 km/h, velocidad máxima 160 km/h. Claramente es del lado más de un vehículo comercial ligero. Y la estrategia es tipo termostato entre el 60 y el 40% del estado de carga de la batería. Nos piden la relación de transmisión, la potencia del motor eléctrico, la potencia del motor generador para una velocidad en autopista de 120 km/h. Y aquí, bueno, pues nos dan ya la potencia media del ciclo de conducción urbano, 17 kilovatios. Nos piden la potencia de las baterías, la energía almacenada en las baterías, pues bueno, sabiendo que la máxima variación de energía durante el ciclo es 7,5 kilovatios hora. Y el consumo de combustible a 120 km/h, sabiendo que el rendimiento del motor térmico es 0,3. Un momento, voy a comprobar un tema. Sí, esto veo que hay un error aquí. Me parecía mucho, ¿no? La máxima variación de energía es 0,5, no 7,5 porque es un híbrido así, es mucha energía. Bien, el poder calorífico del combustible, el poder, le voy a dar a guardar para que ya se quede guardado, 43.000 kilojulios kilogramo, la densidad 720 kilos metro cúbico, y luego los deltas para calcular las masas rotativas, ¿no? El coeficiente de masa rotativa. Bien, pues diríamos que si pintamos otra vez qué es lo que estamos buscando, bueno, pues tenemos el
el motor de combustión interna alternativo, tenemos el generador, tenemos el bus de continua, un poco simplificando, ¿eh? Motor eléctrico, la caja con una relación de transmisión que nos piden ahora y las ruedas, ¿no? Y por aquí pues conectamos como siempre la batería. Vale, bueno, pues ya estamos centrados en el problema, ¿no? Nos piden la relación de transmisión. Aquí, bueno, os doy como idea, en general, pues si se va buscando una velocidad del vehículo máxima, pues lo que quiero saber es si mi motor seleccionado es capaz de alcanzar esa velocidad. Con lo cual diríamos que el primer tanteo es calcular esa relación, ¿no? Esa relación. Bien, como veis ahí en la figura, diríamos que esta ecuación, si os acordáis, pues la vimos en el capítulo del vehículo eléctrico, ¿no? Diríamos que esto partía, bueno, tenemos la velocidad que da las vueltas de la rueda por el radio efectivo, y esto es la vuelta de las ruedas, es 2πn por el radio, por el régimen de giro de las ruedas, pero diríamos que partido por la relación de transmisión del grupo cónico, la relación de transmisión de la reductora. Como no nos dicen nada del grupo cónico, podemos decir que su relación de transmisión es 1 y esto es R1 menos el deslizamiento, ¿no? Bien, por tanto, diríamos que suponiendo que esta relación de transmisión del grupo cónico es 1, pues diríamos que esta relación de transmisión es esta de aquí que aparece aquí, ¿no? Por tanto, diríamos que es pi por el régimen. Bueno, efectivamente, si ponemos la relación de transmisión, esto de aquí es el régimen del motor eléctrico, no de las ruedas. Diríamos que el paso intermedio es 2pi por n por el régimen de las ruedas y por el radio efectivo. Y de aquí pasamos, ahora sí. 2pi por el régimen del motor eléctrico. Bien, pues nos sale, sustituimos los datos, el régimen máximo del motor eléctrico son 5000, el radio nominal del neumático es 0,2794 y diríamos que el deslizamiento suele tomarse 0,3. 0,3 y este es el 0,730 por la velocidad máxima en metros segundo. La velocidad máxima en metros segundo. Y nos sale una relación de transmisión de 2,3. Bueno, pues diríamos que seguimos al apartado B. El apartado B nos pide la potencia. Nos pide la potencia del motor eléctrico. Bueno, pues vamos a por ella. Simplemente aquí hacemos un cálculo preliminar. Nosotros esto le hemos Perdón, llamado... una pregunta, profesor. Sí. ¿Nos puede recordar por qué se determina con la velocidad máxima el motor eléctrico y no el de combustión? No, vamos a ver. El motor de combustión está desacoplado. Porque es un híbrido serie. Hemos empezado aquí el problema que es un híbrido serie.
Por tanto, el motor de combustión está desacoplado. Luego diríamos que las prestaciones las tiene que dar el motor eléctrico. Está claro, perdón, no había, Vale, no y el había motor, caído en que era serie. vale, el motor eléctrico tiene 5.000 vueltas y lo que quiero saber es si puedo alcanzar la velocidad máxima con las 5.000 vueltas. Entonces veo que no y tengo que poner una relación de transmisión de 2,3. Como no me dice nada, pues la relación del grupo cónico, como pongo aquí, la I sub 0, que es la relación del grupo cónico, es 1. Luego me calculo el coeficiente de masas rotativas, que es 1 más delta 1 más delta 2, por la relación por la relación de transmisión que hemos calculado al cuadrado, por la del grupo cónico al cuadrado, y me sale 1,03. Bien, pues siguiendo un poco la metodología, esto es para un vehículo eléctrico, puramente eléctrico, sería lo mismo, ¿eh? El híbrido serie, en ese sentido, su tracción es puramente eléctrica, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es calcular primero la potencia en aceleración, que tiene esta expresión tan bonita como calculamos, ¿os acordáis? Teníamos la parte inercial, la parte de rodadura y la parte aerodinámica, donde V sub F es la velocidad final, ¿no? V sub F son los 100 kilómetros por hora que diríamos trasladado a metros por segundo son 27,7. Ojo con las unidades, que luego nos juegan 27,7 metros segundo. La velocidad máxima son 160, pero aquí le he puesto, pero no quiero confundir con ese tema, simplemente porque diríamos que interviene aquí, ¿no? Diríamos que X, de algún modo, es la velocidad máxima partido por la velocidad base, ¿no? Si esto es igual a 4, pues implica que la velocidad base es 44,4, que es la velocidad máxima en metros por segundo, partido por 4. Bien, pues diríamos que ya lo tenemos todo. Tenemos todos los datos, con lo cual podemos acometer ya este cálculo de la potencia, ¿no? Tenemos el coeficiente, tenemos la masa, tenemos el tiempo de aceleración, 10 segundos, 100 kilómetros por hora en metros por segundo, la velocidad base en metros por segundo, masa, G, el coeficiente de rodadura, la velocidad V sub R final 100 kilómetros por hora en metros por segundo. Aquí tenemos la densidad. Todos estos son datos del problema. El coeficiente aerodinámico, la superficie frontal, 2 metros cuadrados, y la velocidad final, que son los 100 kilómetros por hora en metros por segundo, al cubo. Y esto me da, bueno, 77 kilovatios. Y esto, bueno, la K de kilo siempre con minúscula y el vatio siempre con mayúscula. Bueno, estoy leyendo un informe de una importante y yo sé que son errores que se ponen, pero claro, cuando yo veo esto así, diríamos la K mayúscula y el vatio minúscula, pues obviamente se me abren las carnes. Entonces, siempre hay que procurar ser fino en lo que es poner las unidades. Bien, pues vamos, la siguiente es ver cómo va el tema en la pendiente, ¿no? En la pendiente igualmente tenemos la parte de alfa, tenemos la rodadura del vehículo, la parte aerodinámica y el peso del vehículo. Bien, pues bueno, tenemos la pendiente del 30%, alfa es el arco tangente de 30%, que son 16,7, y velocidad 100 kilómetros hora, sabéis que hay que pasarla a metros por segundo,
y me da 11,8 kilovatios. Para la pendiente del 5% alfa son 2,9, la velocidad son 100 kilómetros hora, que pondríamos 27,7 metros segundo, y me sale una potencia de 31,9. Bueno, pues vamos a seguir calculando. Vamos a seguir calculando. Y finalmente vamos a hacer el cálculo de la potencia máxima, ¿no? Y bueno, pues como veis es siempre muy sencillo. Es decir, estamos manejando siempre las mismas ecuaciones. Tenemos la parte de rodadura, la parte aerodinámica y V, que es en este caso la velocidad máxima, que son 160 kilómetros por hora, que son 44,4 metros por segundo. Y esto me da pues 38,15. Bien, pues analizamos los cálculos: 38,15, 31,9, 11,8, 77. Bueno, pues obviamente si yo quiero tener esta aceleración, pues tendré que poner esta potencia, y con esta potencia sé que voy a cubrir con el resto de potencias. Por tanto, como esta potencia que me he calculado está aquí, potencia de tracción, pues tendré que pasar por toda la tiranía de los rendimientos, el rendimiento de la transmisión, para colocarme aquí. Luego, por tanto, la potencia del motor eléctrico será esa potencia de tracción, 77, partido 0,9, 85,5. Bueno, pues ya tenemos el primer cálculo. Bueno, luego veremos, evidentemente, en el mercado si tenemos motores eléctricos de esas prestaciones, y luego tendremos que decidir pues en un rango de marcas y elegir un poco una potencia aproximada, ¿no? Porque justo 85,5 seguro que no encontramos motores. Bien, pues vamos a pasar ahora al motor térmico. Nos volvemos a centrar aquí. El motor térmico está aquí. Esto, para que no nos confundamos, son cables, ¿eh? Esto es el bus de continua. Y entonces, pues bueno, pues diríamos que vamos a calcular aquí la potencia del motor de combustión interna barra generador. Bien, pues vamos a tirar mano de... no sé qué he hecho por aquí. Estas cosas, como lo estoy manejando por primera vez, en fin, me divierte mucho esto, pero una vez queda un poco chufo. Bueno, pues vamos a calcular la potencia del motor térmico, ¿no? Y nos piden que calculemos esa potencia a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Bien, bueno, pues diríamos que utilizamos la fuerza de tracción, esta es la velocidad a 120 kilómetros hora, pero como bien sabéis, tiene que estar en metros por segundo, no confundirnos, y por tanto, pues tenemos que pasar, como hemos calculado, se me ha movido un poquito el muñeco, aquí tenemos la potencia de tracción y tenemos que pasar por el rendimiento de la transmisión y el rendimiento del motor eléctrico, para poner la potencia aquí. La potencia aquí son cables, luego me da igual moverme por aquí, ¿eh? Luego pongo aquí la potencia del motor de combustión interna, y bueno, me sale 27,5 kilovatios. Bueno, como me dicen en el apartado, en el enunciado, me dicen que la potencia media, aquí lo tengo,
potencia del motor generador pero a una velocidad de 120 km/h, sabiendo que la potencia media del ciclo de conducción son 17 kilovatios. Bueno, pues como me ha salido 27,5, pues es la que cojo. Cojo 27,5 como potencia del motor térmico. Bien, y la siguiente pregunta es la potencia de las baterías, ¿no? Bien, la potencia de las baterías, pues un poco para ver dónde estamos, para no seguir para arriba y para abajo, que al final generador, los cables, el bus de continua y las baterías. Y aquí tenemos el motor eléctrico. Luego, aquí tendremos, en este punto, tendremos la potencia del motor eléctrico partido por su rendimiento, ya que la potencia del motor eléctrico la vamos a tener aquí, obviamente, a la salida. Aquí tenemos la potencia que acabamos de calcular del motor de combustión interna GEN, y aquí tenemos la potencia de la batería. Luego, en principio, como la batería tiene que seguir al motor eléctrico, pues la potencia de la batería será al menos mayor o igual que la potencia del motor eléctrico partido por su rendimiento menos la potencia del motor de combustión interna. Y me sale que las baterías tienen que tener una potencia de 73 kilovatios para que un poco el sistema se comporte más o menos bien. Bien, con esa potencia, pues ya tenemos calculado la potencia, pero como bien sabéis, la energía lleva su propia película, ¿no? La energía de la batería lleva su propia película. Bien, nos dicen que en el ciclo la variación máxima de las baterías es de 0,5 kilovatios hora y que están trabajando entre modo termostato entre 0,6 y 0,4. Bueno, pues el cálculo, como nos dan un dato que es importante, pues el cálculo es relativamente sencillo, ¿no? Diríamos que sería 0,6 menos 0,4, que sale el 0,2, y tendríamos que poner unas baterías de 2,5 kilovatios hora, que bueno, pues para un híbrido serie, pues está bien, ¿no? Y finalmente, pues me piden que calcule, no sé, me hace cosas raras esto, no sé por qué. Me piden que calcule el motor, el consumo, ¿no? Bien, bueno, aquí una salvedad, bueno, estos son 28,9. Bueno, diríamos que aquí tenemos el motor de combustión interna. Perdón, profesor, una pregunta. Sí. Dime. Antes de pasar al consumo de combustible, dada esa energía de la batería, ¿cuál sería la intensidad de descarga? ¿Se puede deducir directamente o qué es lo? Bueno, es que para calcular la intensidad de descarga necesitas tener el valor de la capacidad en amperios hora y por tanto también necesitas tener el valor de la tensión, ¿no? Y sobre todo tienes que saber si esa batería descarga un C o 2 Cs o 3 Cs. Ten en cuenta que estos son los valores que te van a determinar cuáles son los amperios, que es lo que estás preguntando. Solo con la energía no lo sabes. Necesitas saber los amperios hora. Pero bueno, diríamos que
este es el dato que necesitas para funcionar con tu híbrido. A partir de aquí, pues obviamente, pues tú tendrás unas celdas en serie que cubra con la tensión, que no lo sé, qué tensión tiene, si son 600 voltios. Y a partir de aquí, pues tendré que saber cada módulo de estos qué amperios hora tienen, ¿no? Y a partir de aquí, pues evidentemente sí que puedo saber la intensidad de descarga, que era un poco lo que preguntabas, pero sí directamente con la energía, no, con los datos que me da en problema no lo sé. Tengo para ello otro problema, ya que lo habéis preguntado, pues mañana os lo pongo. Bueno, es que si no, hay que ver un poco cómo andamos de tiempo. En cualquier caso, pues diríamos que aquí tengo 27,5. Tendría que pasar por el generador, que es un poco esto que aparece aquí, este dato, 0,95. Y bueno, pues al final, pues la potencia del motor de combustión interna, pues sale esos 28,9. Bien, esta expresión es muy típica en motores. Los que no estéis habituados a este tema, pues un poco diríamos que el rendimiento del motor de combustión interna alternativo, diríamos que es la potencia efectiva, la potencia efectiva por la máxima potencia que puede entregar, ¿no? N es potencia, en este caso, podría haber puesto P, ¿eh? La potencia efectiva partido por la potencia máxima. Bien, la potencia efectiva es la que acabamos de calcular en el problema, en lo que está dando el motor térmico, 28,9 kilovatios. La K con minúscula, el vatio con mayúscula. ¿Y cuál es la potencia máxima que puede dar un motor térmico? Pues la potencia máxima que puede dar el motor térmico, diríamos que es el consumo de combustible por su poder calorífico. Digamos que eso es lo máximo que puede dar. El rendimiento 1, como bien sabéis, no existe, pero vamos, ni el 0,5 y de ahí para abajo, ¿no? Bien, pues diríamos que el consumo de combustible es lo que nos piden. El consumo de combustible es lo que nos piden y esto es un poco la expresión que aparece aquí, ¿no? Bueno, pues con lo cual, recordando un poco cómo es la expresión del rendimiento, pues en este caso la estamos calculando en un punto determinado y el punto determinado es a esta potencia, ¿eh? A otras condiciones, el rendimiento incluso variará y el consumo va variando, obviamente, con las curvas características. Bien, pues dividimos por 0,3, dividimos por los 43.000 kilojulios kilogramo, obtenemos esto en kilos, lo dividimos por la densidad, lo obtenemos en litros segundo y lo pasamos a litros hora. Bien, pues diríamos que normalmente los consumos de los vehículos se dan en litros a los 100 kilómetros y por tanto, bueno, diríamos que el consumo lo podíamos haber hecho al revés, el consumo de combustible partido por la velocidad, pero bueno, está puesto así, es lo mismo, nos piden el consumo a 120 kilómetros por hora, pues nada, ponemos 120 kilómetros por hora, ponemos el consumo en litros hora, nos sale 10,7 kilómetros litro,
lo invertimos, lo multiplicamos por 100 y me sale un consumo, bueno, es una furgoneta, es un consumo un poquito mayor, 9,3 litros a los 100 kilómetros. Y bueno, pues diríamos que es un ejemplo que nos ha permitido pues, manejar distintas ecuaciones. Esta no la habíamos visto. Bueno, es una ecuación que es propia de los motores térmicos y os la he explicado de dónde sale el rendimiento del motor térmico. Siempre es la potencia que saca por eje. Aquí pues la hemos calculado respecto a la potencia máxima. La potencia máxima siempre tiene esta expresión, ¿no? Es el consumo de combustible por su poder calorífico. Es la máxima potencia que puede dar el motor. Y bueno, hemos calculado la energía de las baterías también, la potencia de las baterías, potencia del motor generador. Bueno, y hemos manejado pues todas las ecuaciones necesarias para el cálculo del motor eléctrico, que son las mismas que la del vehículo eléctrico. ¿Alguna pregunta de los cálculos? No. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Vale, pues aquí nos dicen, este también os lo mando, aquí nos dicen que tenemos un vehículo híbrido eléctrico que tiene, bueno, es un paralelo. Directamente es un paralelo. Y bueno, nos dicen que tiene un tamaño, bueno, es un poco estos para adornar el problema, ¿no? Es un downsizing, un motor eléctrico generador y un grupo de supercondensadores, es decir, no tiene baterías, es un híbrido que va con ultracondensadores. El vehículo se desplaza durante 30 minutos a una velocidad constante de 25 metros segundo, con el motor térmico con un consumo efectivo de 200 gramos kilovatio hora. Y el motor eléctrico, quiere decir que está en modo híbrido. Se mueve durante esos 30 minutos a una velocidad constante en modo híbrido. La potencia de tracción a dicha velocidad constante es 15,2 kilovatios. Los supercondensadores tienen una energía adicional de la frenada regenerativa de 960 kilojulios. Y nos piden calcular el consumo de combustible cuando toda la energía de los supercondensadores se utilice para la propulsión durante esos 30 minutos. O sea que durante esos 30 minutos vamos a utilizar esa energía de 960 kilojulios que los ultracondensadores se han cargado durante la frenada regenerativa, a la velocidad que hemos comentado de 25 metros por segundo. Nos dan el rendimiento de la transmisión 0,95 y nos dan la densidad del combustible, el rendimiento del motor eléctrico y el rendimiento del inversor, que nos dicen que es 1. No nos comentan cómo es la configuración pero diríamos que se trata de un híbrido. Se trata de un híbrido paralelo con esta configuración, ¿no? Bueno, esta es una de las que hemos visto. Es una de las que hemos visto en el capítulo de híbridos
la parte de concepto de hibridación, ¿no? El híbrido en un solo eje, que luego también hemos puesto en el híbrido paralelo. Bien, nos dicen, claro, aquí tenemos ultracondensadores. Aquí tenemos ultracondensadores. Y bueno, pues podemos calcular la potencia de esos ultracondensadores, que en el fondo la potencia será la energía partido por el tiempo, ¿no? Esa energía nos dicen que son 960 kilojulios, 960 por 10 a la 3 para poner las unidades. El tiempo 30 minutos lo ponemos en segundos para ponerlo en unidades y me salen 533,3 vatios de potencia. Bien, y si sé la potencia que tengo en los ultracondensadores, obviamente voy a saber la potencia del motor eléctrico, porque ambas están relacionadas y su única diferencia está en el rendimiento del motor eléctrico. Por tanto, diríamos que tenemos el siguiente cálculo, lo tendríamos por aquí. Y bueno, esta es la parte, diríamos que más importante, ¿no? Más importante, es decir, la potencia de tracción que tengo en el vehículo, la potencia de tracción, como veis, la tengo ahí, pues de algún modo está relacionada con la potencia del motor térmico y la potencia del motor eléctrico, es decir, en este punto se acoplan los pares, se acoplan las potencias, ¿no? Se suman las potencias, como aparecen por aquí. Y la única diferencia entre esta potencia y esta, pues obviamente está en el rendimiento de la transmisión, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a partir de aquí, una vez conocido esta situación, pues diríamos que ya es más fácil, ¿no? ¿Cuál es la potencia del motor eléctrico? Podríamos preguntarnos. Bueno, pues la potencia del motor eléctrico pues vendrá de la potencia de los ultracondensadores por el rendimiento del motor eléctrico y por el rendimiento del inversor, si es que lo tiene, nos dice que sí, pero que su rendimiento es la unidad. Con lo cual, pues, bueno, sería la potencia que hemos calculado anteriormente, 0,33 kilovatios por 0,9 y me da una potencia en esas condiciones de funcionamiento del motor eléctrico, que no son las del diseño, son para esas condiciones de funcionamiento, y que en esa situación el motor eléctrico está dando 0,48 kilovatios. Bien, pues entonces, ¿cuál es la potencia del motor térmico? Bueno, pues nos vamos aquí a esta ecuación y ya conocemos todo. Nos dicen en el problema que la potencia de tracción son 15,2 kilovatios. Bueno, el rendimiento de la transmisión me dice que son 0,95. Tengo la potencia del motor eléctrico, pues significa que aquí, bueno, pues el motor térmico está dando más el Do de pecho y el motor térmico tiene 15,52 kilovatios para esa condición operativa. Bien, pues si ya conozco la potencia, pues el problema está resuelto, porque digamos que será la parte más complicada en poder llegar a esta expresión, pues obviamente a partir del acoplamiento de par del híbrido paralelo, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues diríamos que el cálculo es muy similar. Simplemente la única diferencia es que el consumo específico efectivo en motores es una expresión muy conocida
y sus unidades son siempre gramos kilovatio hora, siempre. El consumo específico efectivo de los motores es gramos kilovatio hora y uno puede comparar consumos específicos y diríamos que sabe si un motor consume más que otro, ¿eh? Ya que los litros a los 100 pues depende de muchas situaciones, de la masa del vehículo, de la presión de neumático, del radio de neumático. Es decir, puedes comparar litros a los 100, depende también del tipo de conducción, que sea el mismo. Es decir, si es de homologación, pues te puedes fiar. Si no es de homologación, pues ojo con comparar litros a los 100 kilómetros, pues porque primero que te digan en qué condiciones. Los gramos kilovatio hora se obtienen en el banco de pruebas, con lo cual ahí la única condición es que estás tú frenando el motor térmico y sabiendo los consumos que tiene, y eso es lo que da el motor térmico, ¿no? En este caso nos dice que el consumo específico efectivo, que es G, que aparece aquí, son 200, y como son 200 gramos kilovatio, son 200 gramos kilovatio hora, pues por un lado ya tenemos directamente la ecuación, ¿no? El consumo específico efectivo es el consumo de combustible partido por la potencia. Y de ahí sale esta bonita expresión, muy sencilla, muy cortita, y que ya nos permite tener otra ecuación más anterior. En el anterior caso nos han dado la parte de rendimiento. Aquí tenemos la parte del consumo, ¿no? El consumo específico efectivo siempre es consumo de combustible partido potencia efectiva. Y esto siempre en gramos kilovatio hora. El gramos kilovatio hora. Bien, pues diríamos que operamos con los 200, los 15,15, nos van a salir gramos hora por la densidad, partido por la densidad, litros segundo, lo pasamos a litros hora, y bueno, pues en el mismo caso anterior podríamos haberlo puesto al revés. Bueno, no está así, ponemos metros segundo, lo pasamos ahora para que se nos vayan por aquí, y al final obtenemos kilómetros litro, calculamos la inversa, multiplicamos por 100 y tenemos 4,79 litros kilómetro. ¿Alguna cuestión respecto a este problema bonito de híbrido paralelo? Bueno, pues vamos a arrancar con el tema complicado. Es un tema complicado, pero claro, para vosotros no se pueden poner las cosas fáciles, ¿no? Hay que ponerlas complicadas, porque eso de la materia gris, como bien sabéis, pues hay que manejarla, ¿no? Vamos a empezar con este tema que es es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Es complejo. No quería poner aquí la palabra complejo para que la gente no se me asuste y no corra, no se dé de baja. No se dé de baja en el curso y salga con una estampida por ahí y nada, José María no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Bueno, pues diríamos que tenemos los híbridos serie paralelo. Lo vamos a cortar un poquito porque bueno, no vamos a entrar en sí en el diseño. Os voy a dar algunas indicaciones de diseño, pero diríamos que vamos a entrar un poco a la filosofía, a ver cómo funciona, ¿no? Veremos ecuaciones, no creáis que por eso no vamos a ver ecuaciones, pero diríamos que nos vamos a quedar aquí en los modos
modos de funcionamiento, ¿no? Bien, ahí bueno, podemos leer un poquito. La configuración serie paralelo es un acoplamiento par velocidad, ¿no? ¿Os acordáis ayer que hablábamos del acoplamiento par velocidad, ¿no? Pues aquí es el típico caso donde lo vamos a ver, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es el Toyota, pero bueno, hay otras marcas que también están utilizando los trenes planetarios. Bien, tiene ciertas ventajas sobre la configuración serie, que es un acoplamiento eléctrico, como hemos visto hoy, y la configuración paralelo, que, bueno, no hemos visto una puramente de velocidad, porque no existe o no me consta, pero las que hay en general es de acoplamiento de par. Y, por tanto, diríamos que los sistemas de acoplamiento par velocidad liberan el motor de combustión del eje de tracción del vehículo. Y por tanto el par y régimen del motor térmico es independiente del par y velocidad de demanda del vehículo. Esto es una maravilla, lo vamos a ver en este tema, pero digamos que este fue el gran avance de este diseño, ¿no? En estas condiciones, si tú eres capaz de que el motor trabaje independientemente de las condiciones de tracción del vehículo, pues obviamente estás en una configuración serie, ¿no? Que es como hemos visto hasta ahora, donde el motor térmico está desacoplado, ¿no? Y aquí lo interesante de esto es que el motor térmico siempre está acoplado a la tracción. Entonces, ¿cómo leches consiguen el que sea capaz de desacoplarse? Bueno, pues lo iremos viendo, ¿no? Y por otra parte, la potencia del motor térmico que entrega entrega al eje de tracción sin experimentar conversiones energéticas múltiples como en serie. Y entonces, en este caso, funciona como si fuera un paralelo. Con lo cual, por un lado, lo podemos desacoplar de la tracción, funcionaría como un híbrido serie, y en otros casos lo podemos desacoplar a la tracción, funcionaría como un puro paralelo, y en otros casos, mixto, funcionará como serie paralelo. Lo veremos, que funcionará como serie paralelo. Bien, en general diríamos que la parte correspondiente al híbrido serie paralelo, pues tiene una configuración, como veis, que aparece en la figura, ¿no? El motor térmico en general está a la tracción. El motor térmico en general está a la tracción. Y perdón, el motor térmico, voy a coger el puntero, que así me manejo mejor. Diríamos que el motor térmico va al sol, como veis aquí. El motor generador va a los satélites. ¿Sí? El motor está agarrando el yugo, el térmico. Perdón. Y el sol está el eléctrico. Sí. Bueno, perdón, es que ya para mí ya es final de la jornada y ya debo de estar con las neuronas así, y así. Bien, efectivamente, muchas gracias por la aclaración. Diríamos que el motor térmico está al yugo, efectivamente, está a los planetarios. Diríamos que el motor eléctrico está al sol, está al eje central, está al sol, muy bien. Y diríamos que nos faltaría el otro motor eléctrico, se acopla en par. Aquí tenemos el acoplamiento de par a lo que venga del anillo.
lo que venga del anillo se va a acoplar en par a lo que venga del motor eléctrico. Luego aquí tenemos el acoplamiento de velocidad y aquí tenemos el acoplamiento de par. Aquí tenemos el acoplamiento de velocidad. Bien, pues un poco recordando, me interesa que recordemos lo que son las ecuaciones que vimos de Willis, ¿no? Un poco las que relacionan, digamos que el régimen de 3, vimos que 3 era el yugo, 1 era el sol y 2 el anillo, ¿no? Pues el régimen del yugo es K1 por el régimen del sol más K2 por el régimen del anillo. Donde K1, pues como veis, tiene K1 es 1 partido 1 más I sub G y K2 es I sub G partido 1 más I sub G. Bien, pues diríamos que este sería, por tanto, los pares se equilibran, ¿no? Este diríamos que sería el aspecto del planetario donde vemos el par y el régimen de gira del Sol, el par y el régimen de gira del anillo y el correspondiente al yugo. También vimos que si nosotros cogíamos y fijábamos cualquiera de los 3 elementos, los otros 2 se comportaban como si fueran cajas reductoras con su correspondiente relación de giro y su correspondiente par, ¿no? Digamos que esa era un poco la situación. Si yo freno el yugo, pues tengo esta situación. Bien, como también comentábamos, I sub G es la relación de radios, ¿no? Lo vimos también el otro día. El radio del anillo partido por el radio del Sol, ¿no? Para el Toyota Prius, I sub G es 2,6. Es 2,6. Por tanto, si sustituimos, tenemos que K1 es 0,27 y K2 es 0,72. Es fácil de recordar porque están al revés, ¿no? 0,27, 0,72. Bien, por tanto, pues diríamos que teniendo en cuenta esta ecuación, por ejemplo, si a T3 le damos el valor 1, si a T3 le damos el valor 1, pues vemos que T1 es, si tienen en cuenta los signos, es 0,27 y T2 es 0,72, ¿no? Es 0,72. Por tanto, como nos dice ahí, pues T1 es el par más pequeño, del planetario, T3 es el par mayor y T2 es el par intermedio, ¿no? Bueno, lo que hace Toyota, en este caso concreto, es que, bueno, pues para reducir el requerimiento de par y por tanto reducir el tamaño del motor generador, lo que hace es que la conexión del motor generador al Sol, que es el de menor par y por tanto es la mejor opción, ¿no? Es la mejor opción.
Diríamos que esta es un poco la situación, aunque evidentemente podríamos tener, digamos que este es el planteamiento de Toyota, pero estaréis conmigo que podríamos tener estas 6 configuraciones, ¿no? Bien, aquí vemos el planetario, ¿no? Por ejemplo, en el caso A, el motor generador está al sol, el motor térmico está al yugo y diríamos que el motor eléctrico se acopla a través de la reductora al anillo, ¿no? O lo que es lo mismo, el anillo va directamente a ruedas. En el caso B, el motor generador se sigue conectando al sol, las ruedas se conectan al yugo y el motor térmico al anillo, ¿no? Pero también podríamos tener la configuración C, en la que el motor térmico va al sol, el motor generador va al yugo, el anillo a las ruedas, o la solución D, en el que el motor térmico va al yugo, el motor generador al anillo, el sol va a las ruedas, y así hasta llegar a la F, donde el motor térmico va al sol, las ruedas van al yugo y el motor generador al anillo. Bien, de todas estas situaciones, bueno, pues no lo vamos a demostrar, pero finalmente lo que sí hemos un poco demostrado es cómo el motor generador va al sol. Finalmente Toyota decide colocar el motor térmico al yugo y el anillo pues va a las ruedas. Tiene aquí un engranaje, y se acopla a las ruedas, viene por aquí, al grupo cónico y a las ruedas, ¿no? Y el motor eléctrico, bueno, lleva su propia vida. El motor eléctrico se acopla en par. Bueno, aquí tenemos el acoplamiento de par y aquí tenemos el acoplamiento de velocidad. Bueno, por aquí estarán las baterías. Estarán suministrando energía a este motor eléctrico, que también puede funcionar como generador. Y también dan energía a este motor generador. Y bueno, como siempre viene siendo habitual, pues diríamos que el controlador del vehículo, las 2 señales son el pedal del acelerador y el pedal del freno, y a partir de ahí pues toma las decisiones para mover el vehículo en modo térmico, en modo eléctrico, en modo híbrido, en fin, pues más o menos vienen siendo los mismos modos de funcionamiento, pero bueno, con algunas complicaciones, porque aquí no hay caja de cambios, y al no haber caja de cambios, bueno, pues hay que gestionar muy bien este elemento que está en el planetario, que es justamente el acoplamiento de velocidad. Y bueno, pues como ya son las 3 de la tarde, pues no os doy más la lata, y bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos con los modos de funcionamiento mañana. Muy bien, pues ¿alguna pregunta? Esto debe ser complicado. ¿Vale la pena la complicación? Sí, porque solamente vamos a ver los modos de funcionamiento, porque diríamos que es
Me refiero en la vida real, implementar esto, hacerlo. El Prius debe tener, mecánicamente es un relojito eso. Mecánicamente es complicado, sí. Mecánicamente es complicado, pero diríamos que el hecho de diseñar el sistema es complicado porque tienes dos máquinas eléctricas, ¿no? Entonces tienes que estar ahí jugando con las dos y sobre todo con el motor generador que está acoplado al sol y al acoplamiento de velocidad veremos un poco cómo funciona. Pero diríamos que el resultado ha sido óptimo, es decir, Toyota pues, puede alardear posiblemente de tener el híbrido más experimentado. Para ellos ya trabajar sobre esta configuración serie paralelo, pues ya evidentemente les resulta fácil, entiendo. Y el resto de marcas pues se han centrado mucho en el paralelo. Hay otras como Mitsubishi que han hecho un serie paralelo, como decíamos ayer, pero digamos más sencillo en cuanto a la arquitectura híbrida, y esta es un poco la más compleja. Los resultados en consumo, que es un poco lo interesante, pues son bastante evidentes. Aquí en Madrid hay una flota de taxis de Prius. Y bueno, pues si coges alguno, pues evidentemente están bastante contentos. Con lo cual, pues sí, diríamos que es complicado en diseño y en estrategia de control, pero al final el resultado es bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, si os parece, pues nos vemos mañana a las 10 de la mañana, me parece que me toca, ¿no, Federico? Si estás por ahí. Sí, está claro. Pues nada. Nos vemos mañana, en la mañana para nosotros. Vale. Y bueno. Vale, pues después por mi parte... arreglamos, José María, para publicar esta información de los ejercicios. Sí, los problemas. Voy a ver si los paso a PDF y te los hago llegar. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues nada, que paséis el resto de tarde y feliz noche. Mañana nos vemos. Gracias, hasta mañana. Todo, gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta luego.